a comenzar la web de la fase número 3 del curso Estática y Resistencia de Materiales. Si no me escuchan bien, me informan, por favor. Entonces, en la fase 3, que tiene como nombre apropiación de conceptos sobre esfuerzo y carga axial, pues tenemos allí una presentación, unas referencias bibliográficas. Hay dos recursos educativos que son OVAs. El uno tiene que ver con deformación normal de elementos sometidos a carga axial y el otro tiene que ver con las con columnas largas con carga central. Están las referencias, que es el libro de mecánica de materiales, al cual solamente tenemos acceso a través de la plataforma, es decir, en línea. No, ya voy para allá, ya voy para allá. Que ahora, además de eso, hay una guía de aprendizaje en donde se nos indica básicamente que la actividad consiste en hacer lectura del libro guía, básicamente en los capítulos 1, 2 y 10. Y ahorita lo revisamos. Resolver unos ejercicios, consultar el OVA para el tema de esfuerzos, consultar ciertas páginas, resolver ciertos ejercicios y consultar el OBI para validar procedimientos y respuestas. Y allí están solucionados los ejercicios. Después consultar el OBI de columnas. Por último, consultar el OVA de columnas. Y para el tema de columnas, leer el libro, el capítulo 10, resolver unos ejercicios. Y por último, presentar el cuestionario de la fase 3. ¿Listo? Esa es la guía de actividades. Obviamente es independiente o individual, porque, repito, como ustedes ya saben, el curso es autodirigido. Aquí no hay tutores, solamente está el director del curso, que soy yo, y no hay grupos colaborativos, no hay foros de trabajo colaborativo, etc. ¿Bien? Con los vasos y las agendas y los kits, todo lo que está repartiendo. Los botapiedras, espalda. Oye, ya este prendió. Bien. Por favor, alguien que me indique si me está escuchando, porque a veces me pierdo aquí. Siento que no hay recepción. ¿No me están escuchando? Sí, tutor, ya ahí se le escucha. Bien, entonces continuamos. ¿Por ahora tienen alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas acerca de la fase 3 en la que estamos? Por favor, nadie.
Bien, entonces vámonos al tema. Si no hay preguntas, pues vámonos al tema. Específicamente el tema que vamos a iniciar en esta fase 3 ya tiene que ver con mecánica de materiales. Entonces, algunos de ustedes, todos ustedes vieron este tema en la actividad inicial, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la mecánica se dividía en dos? Perdón, se dividía en tres: mecánica de cuerpos rígidos, mecánica de sólidos deformables y mecánica de fluidos. Sí, en tres ramas. Y en la mecánica de sólidos rígidos está la mecánica de materiales, en la mecánica de sólidos deformables estaba la estática. Ya el estudio de la estática lo pasamos, que era en la fase uno y 2. Ahora estamos en el estudio de la mecánica de materiales. ¿Listo? Entonces, la mecánica de materiales, voy a permitirme leer lo que dice allí. El objetivo principal del estudio de la mecánica de materiales es suministrar al futuro ingeniero los conocimientos para analizar y diseñar las diversas máquinas y estructuras portadoras de carga. Entonces, vemos allí una figura, que es la figura 1.1 del mismo libro, guía. Fíjense acá. Esta figura, pues, dicen que es un aguilón usado para soportar una carga. Por lo general es una estructura que soportan para soportar techos, ¿sí? Hasta el momento, con lo que hemos visto nosotros de estática, nosotros podemos calcular cuáles son las reacciones en el punto C, en el punto A, ¿cierto? Y a su vez, pues, cuál es la fuerza que actúa sobre cada uno de los elementos. En este caso, el elemento CB y el elemento AB. ¿Listo? Hasta el momento nosotros podemos hacer eso con lo que hemos visto. Con el estudio de la mecánica de sólidos rígidos, es decir, equilibrio de partículas y equilibrio de cuerpos rígidos. ¿Cierto? Nosotros podemos sacar este elemento acá. Vamos allí, acá. Entonces podemos sacar el elemento de este aparte, que es el elemento AB, y sobre él actuar, por ejemplo, una reacción que sería Y, una reacción que sería X. Hay una carga de 30 kilonewton. Y hacia aquí arriba, en dirección del mismo elemento, BC, está una carga C. Nosotros aplicamos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en un punto, por ejemplo, en el punto A, igual a 0. Y nosotros podemos obtener los valores de las de AX, de AY y de C, ¿cierto? Porque aquí yo conocería ya este ángulo. Este ángulo sería tangente a la menos 1 de 6 octavos o de 3 cuartos. Este ángulo, según lo que hemos visto. Tangente a la menos 1 de 3 cuartos. Entonces yo puedo sacar ahí ya, puedo decir cuánto vale C, cuánto vale AX, cuánto vale AY. Sabiendo C, yo sé entonces cuál es esta fuerza BC que hay sobre el elemento BC, etcétera. ¿Listo? Una componente de esta fuerza, pues sería la misma fuerza sobre AB. Es decir, una componente de la fuerza BC acá, esta componente sería la misma sobre AB. ¿Listo? Hasta el momento eso lo sabemos hacer. Pero entonces tenemos que empezar a hablar de la terminología de la resistencia del material. Entonces, empezamos con el tema de concepto de esfuerzo y específicamente el esfuerzo normal. Entonces, cada vez que un elemento esté sometido a una fuerza interna cuya
fuerza esté o sea, perpendicular al área seccional del elemento, se dice que ese elemento está sometido a un esfuerzo normal. Entonces, como vemos aquí a la parte izquierda, acá, como lo vemos acá, tanto el elemento BC como el elemento AB están sometidos a fuerzas que provocan en ellos un esfuerzo que se llama esfuerzo normal. Se le denomina esfuerzo normal porque el esfuerzo es normal, perdón, porque la fuerza es normal a la superficie, es decir, perpendicular a la superficie. Mírenlo acá. La fuerza es perpendicular a la superficie. ¿Cuál superficie? El área seccional del elemento. En este caso, ellos dicen que estos elementos son barras circulares. ¿Listo? Entonces, el área es el área seccional del elemento y la fuerza es la fuerza a la que está sometido dicho elemento. Entonces, el esfuerzo normal es igual a fuerza sobre área. ¿Cuál fuerza? La fuerza que está a la cual está Tutor, sometido el una elemento y el pregunta. área es el área seccional. ¿Sí? Eso de r pi al cuadrado, o eso es el área Oye, calculada cuando un objeto es redondo, circular. pero ¿dónde dice pie cuadrado? ¿Dónde? No, no, sino que en preguntas que salen viendo en la lectura del libro, dice r pi, o sea, al cuadrado, eso se Ah, refiere pues como es al área del que círculo de... el área, pues depende del área seccional. Si es redonda, pues pi cuarto del diámetro al cuadrado, pi r cuadrado. Si Ah, es cuadrada, ya. es lado por lado. Si es rectangular, lado por lado. Si es triangular, base por altura sobre Sí, 2, era eso. etcétera. ¿Listo? Y la base y la fuerza, pues es la fuerza a la que se calculó. ¿Listo? Entonces, el esfuerzo normal existe cuando la fuerza es normal al área seccional del elemento. ¿Listo? Ahí se dice que el esfuerzo es normal. Ese esfuerzo puede ser de tracción o puede ser de compresión. Por ejemplo, el elemento BC está sometido a una fuerza de tracción, mientras que el elemento AB está sometido a una fuerza de compresión. Eso ya lo sabemos nosotros también porque hemos calculado fuerzas internas, ¿no? Acuérdense en la fase 2. Entonces, si el elemento está eh, si la fuerza es negativa, pues el elemento está en compresión. Ahora, ¿cuáles son las unidades del esfuerzo? Pues las unidades del esfuerzo son la fuerza en Newton y el área en metros cuadrados. Estamos hablando del sistema internacional de unidades. Entonces, en el sistema internacional de unidades, Newton sobre metro cuadrado es un pascal o equivale a un pascal. ¿Listo? Entonces, si yo tengo 10 a la 3 newton sobre metro cuadrado, eso es 10 a la 3 pascales, eso es un kilopascal. Un kilopascal. Si es 10 a la 6, un megapascal. Si es 10 a la 9, un gigapascal. ¿Listo? Ahora aquí no están las unidades sistema inglés o de uso tradicional en Estados Unidos. Pues esas son allá serían libras sobre pulgadas cuadradas. ¿Listo? Se dan en libras sobre pulgadas cuadradas por lo general. Cuando ustedes le dicen, por ejemplo, que la llanta tiene 30 libras de presión, en realidad se refieren es a que la presión es de 30 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Es- ¿Listo? Entonces continuamos. Ya vemos el esfuerzo normal. Un ejemplo es, miremos esta estructura, una estructura simétrica, tiene varios elementos. Si nosotros aplicamos el método de nodos y que básicamente el método de nodos es aplicar equilibrio de partículas. Y si aplicamos también adicionalmente el equilibrio de cuerpos rígidos, nosotros podemos determinar las fuerzas a las que están sometidas cada uno de estos elementos de la estructura. Aquí en la tablita están, miren, las fuerzas sobre cada uno de ellos. ¿Listo? Esos elementos, en este caso, están diseñados para que sean
de perfil en L o en ángulo doble, como estaban acá, como muestran acá. ¿Listo? Entonces, por tabla yo puedo obtener estas áreas. El área de un perfil la tengo que multiplicar por 2 para que me dé el área total del área de los dos perfiles, perdón. Y si yo divido la fuerza sobre el área, me dan los esfuerzos acá. Entonces, fuerza de 22.343 kilonewton, o sea, serían 22.343 newton. Divido entre el área que es 0.000632 metros cuadrados, me da, a lo que me dé lo divido entre 1 por 10 a la 6 para tener la respuesta en megapascal. Entonces me da que el esfuerzo sobre el elemento AL y HG, ese esfuerzo es de 35.35 megapascales. Es cierto con todos. Entonces fíjense que, por ejemplo, en este caso, por una estructura, cada uno de esos elementos van a tener diferentes fuerzas, por lo tanto, diferentes esfuerzos. Siempre una estructura irá a fallar por el elemento que está sometido a mayor esfuerzo, porque ese es el que va a fallar primero. ¿Listo? Eso es el término de esfuerzo normal. Yo estoy haciendo aquí un resumen, ¿no? Ustedes pueden leer el libro está más explicado, más específico, y ya que lo hablo, vamos para allá. Mire, estamos hablando aquí del capítulo 2, pero en 1. El libro habla del concepto de esfuerzo. ¿Listo? Mire el aguilón que les acabo de explicar. Aquí está todo resumido. Y el libro trae mire, el esfuerzo normal. El libro trae eh, unos cuestionarios que ustedes pueden ir realizando. Vamos a hallarlo aquí. Y miren, pueden, aquí la respuesta, ¿cierto? Mira acá también, ese tipo de preguntas, ¿sí? Ejercicios ya resueltos, etcétera, etcétera. Bien. Libros, ejercicios resueltos, ejercicios propuestos. Listo. Bien, ahora vamos para el concepto de esfuerzo cortante. Entonces, el esfuerzo cortante ocurre en este tipo por ejemplo, en este tipo de uniones. Vemos acá dos tipos de uniones diferentes, ¿cierto? Como son estas, en donde hay un solo perno que une dos elementos que le producen tracción, que están, perdón, que le producen, no, que están sometidos a tracción. Este cada 1 o 2 meses, depende ahorita cómo se toma. ¿Ya? Por favor, cerrar micrófonos. Como una caja. Sí, eso no se lo puede quitar. Para que se quede. Ya no es costumbre, ¿no? Cuando ya no tengas, Bien, por ejemplo, este ya viene con perno doble, ¿cierto? Y unas platinas de refuerzo acá. Bien. Entonces, por ejemplo, para estos dos casos, en cualquiera de los dos casos, para el perno, él va a estar sometido, en este caso son dos pernos acá, van a estar sometidos a un esfuerzo que se llama esfuerzo cortante. Ese esfuerzo ocurre cuando la fuerza es paralela al área seccional. Fíjense acá, fíjense acá. La fuerza es paralela al área seccional, ya no es perpendicular. O sea, ya no trata de estirarlo, sino que trata de cortarlo. Por eso le llaman esfuerzo cortante. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los dos montajes? Que el primero está sometido a un esfuerzo cortante simple, sería fuerza sobre área, y el segundo, para cada uno de los pernos, está sometido a un esfuerzo cortante doble. ¿Sí? Doble. Por lo tanto, la fuerza ya no sería fuerza sobre área, sino fuerza sobre dos áreas, porque el área ya se multiplica por 2. Entonces,
Pregunto, ¿cuál de las dos uniones iría a tener una mayor resistencia? ¿La simple o la doble? ¿La de cortante simple o la cortante doble? Pregunto. Escucho respuesta. ¿Ahí? Consideraría yo que pronto tendré más resistencia a la doble. Sí, tiene más resistencia la doble. ¿Por qué? Porque fíjense que el esfuerzo cortante promedio para la doble es la mitad del esfuerzo cortante promedio de la simple, porque está un 2 acá abajo dividiendo. Teniendo la misma fuerza y la misma área, el esfuerzo cortante simple sería el doble del esfuerzo cortante doble, de la acomodación doble, perdón, del cortante doble. Entonces sí, este de abajo tendría mayor resistencia. Se le podría colocar mayor carga. Bien. También existen esfuerzos cortantes en pasadores, no solamente en tornillos, como estos. Fíjense, este caso es el mismo aguilón, ¿no? Ya, este es el mismo caso del aguilón. Fíjense, el aguilón acá. ¿Sí? Simplemente aquí lo muestran ahora más específico con los planos. Fíjense que aquí esta unión está a un cortante simple, como este. Esta unión abajo tiene un cortante doble, como este. ¿Sí ven? Entonces, fíjense la diferencia. En caso de pasadores también sucede lo mismo que con pernos. Entonces, en el caso del pasador simple, como hay una sola área, pues entonces esfuerzo sobre área. Aquí en el doble, como hay doble área sometida a esfuerzo cortante, entonces es sobre dos veces el área. Por lo tanto, esta es más resistente que esta. Bien, pero ambas están sometidas a esfuerzo constante, que es igual a fuerza sobre el área. ¿Listo? Hay otro esfuerzo, tipo de esfuerzo que es el esfuerzo de aplastamiento. Entonces, para este mismo caso de uniones, como esta que tenemos acá, entonces ya no vamos a analizar. Fíjense que, a ver, vamos para acá. Fíjense que cuando hablamos de esfuerzo normal, estuvimos analizando este elemento CB y el elemento AB, ¿no? Pues estos están sometidos a esfuerzo normal. A cortante están sometidos los pasadores. ¿Listo? Y ya estas partes por acá, estas, ¿sí? Y acá esta partecita, van a estar sometidas ya a otro tipo de esfuerzos que se les llama esfuerzos de aplastamiento, que son estas. Fíjense acá. Ya no vamos a hablar del pasador o el perno, sino vamos a hablar es de este elemento. Este elemento está sometido puntualmente acá a un esfuerzo que le llama esfuerzo de aplastamiento. Ese esfuerzo de aplastamiento es un esfuerzo normal, pero ese esfuerzo normal no se calcula fuerza sobre el área total, sino es la fuerza sobre el área proyectada. El área proyectada viene siendo igual a ¿qué? Al diámetro del pasador por el espesor del elemento. En este caso es espesor del elemento por el diámetro del pasador, D por D. Obviamente yo debo conocer, cuando hago un diseño, si ustedes están haciendo el diseño, ustedes deben conocer todas las medidas en este caso, del aguilón que están diseñando para poder determinar cuáles son las fuerzas a las que van a estar sometidos y a su vez los esfuerzos
a los que cada uno de los elementos de la estructura va a estar, van a estar soportando. ¿Listo? Pero entonces, ya una cosa es calcular los esfuerzos sobre cada uno de los elementos y otra cosa es saber si eso me va a soportar, perdón, o no me va a soportar. Es decir, el momento que le ponga la carga y le ponga el techo, ¿eso se cae o no se cae? ¿O va a funcionar bien? O si de pronto yo ahí se le monta a una persona a hacer algún tipo de arreglo, ¿eso va a soportar? ¿Va a aguantar? Entonces ahí es donde entra la resistencia de los materiales. Es cada material, hablando de acero, aluminio, madera, plástico, etcétera, pues cada material tiene su resistencia. Entonces, una cosa es el esfuerzo al que está sometido el elemento y otra cosa es la resistencia del material con el que está construido el elemento. ¿Sí me expliqué bien? Entonces, de allí nace el esfuerzo admisible y los términos de esfuerzo admisible y el término de factor de seguridad. Entonces, me va a permitir leer este párrafo y vamos a analizarlo. Dice así, entonces, cuando hablamos de un elemento, imagínense ustedes, a ver, cuando vamos a hablar ahí de un elemento, imagínense ustedes cualquiera de estos elementos, cualquiera, ¿sí? Es decir, o este elemento, o este elemento, o el pasador este, o este elemento que está sosteniendo el pasador acá en la unión, o la misma unión, etcétera. ¿Listo? Entonces dice así, la máxima carga que puede soportar un elemento en condiciones normales de uso es considerablemente más pequeña que la carga última. Repito, la máxima carga que puede soportar un elemento en condiciones normales de uso es considerablemente más pequeña que la carga última. Esta carga más pequeña se conoce como carga admisible. Admisible en ocasiones como la carga de trabajo o carga de diseño. Así, solo una fracción de la capacidad última de carga del elemento se utiliza cuando se aplica la carga permisible. El remanente de la capacidad portadora de carga del elemento se mantiene en reserva para asegurar su desempeño seguro. La razón o la relación de la carga última a la carga permisible se emplea para definir el factor de seguridad. Es decir, la carga admisible o carga de trabajo o carga de diseño es el esfuerzo que nosotros calculamos acá sobre cada uno de los elementos. La carga última de la que hablan acá, que puede soportar cada elemento, es la resistencia del material con el que está construido o manufacturado cada uno de los elementos. Por ejemplo, esto sería acero o aluminio. ¿Listo? O en su defecto plástico también. A veces el plástico se utiliza para estos tipos de elementos. Entonces, la carga admisible o de trabajo es el esfuerzo al que está sometido. Entonces, imagínense usted una estructura tipo techo, entonces se le pone, se construye, se le monta el techo y el mismo peso de la estructura, más el peso de las tejas, más lo que se le cuelga a la estructura, todas esas cargas le van a imprimir a cada uno de los elementos de esa estructura un esfuerzo. Esa es la carga admisible sobre cada uno de ellos. Ahora, la carga última, que es la carga de falla, pues sería la resistencia del material con que está hecha esa estructura. Y por último, el factor de seguridad sería igual a ¿qué? El factor de seguridad es igual a la resistencia del material con que está hecho el elemento sobre la carga de trabajo que tiene el elemento en ese momento. Entonces, ese factor de seguridad tiene que ser mayor a 1. Y muchas veces, pues nosotros lo vamos a calcular más por esta. Nosotros siempre lo vamos a calcular es por esta. ¿Cuál es el esfuerzo sobre el elemento y cuál es la resistencia del elemento? Y a veces se le denota con
resistencia SY o SUT, o resistencia última o resistencia a la afluencia. Eso lo hablamos ahorita más tarde si alcanzamos, si no alcanza el tiempo. Aunque eso está en el libro. ¿Listo? Siempre se calcula así. Esto siempre tiene que ser mayor que 1. Si es 1, ¿qué significa? Que apenas yo suba un poquitico el esfuerzo, es decir, digamos que aquí esta carga de 30, este Q de 30, yo lo subo a 31 y el factor de seguridad es 1, de una vez me falla. Eso es lo que quiere decir. Pero empieza a subir, él me falla. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Entonces, por lo general, ese factor de seguridad tiene que ser mayor a 3. Cuando eso en el caso del diseño mecánico, hay algunos, hay normas, por ejemplo. En cada país también hay normas, o a nivel internacional hay normas. Ustedes conocen de normas, ¿cierto? Han visto normas internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de ascensores. Hay normas, cada país tiene sus normas. Y las normas dicen que el factor de seguridad debe ser tal, ¿cierto? Si ustedes van miran el libro de diseño, y eso no lo traje acá a colación, pero los factores de seguridad dependen del uso, ¿no? Por ejemplo, si es una máquina que va a exponer vidas como un ascensor, pues los factores de seguridad son altos, digamos de 7 para arriba. Pero si son máquinas en las cuales no va a estar una persona por allí o una vida, pues entonces los factores de seguridad se pueden bajar un poquito. O muchas veces la resistencia, el esfuerzo es tan bajo que los factores de seguridad son muy altos porque por eh, simplemente por puro diseño y para que el elemento o la máquina se vea bien, pues no puede ser tan esbelto. Entonces los factores de seguridad van a dar muy altos, etcétera. Eso depende de la utilización que se le vaya a dar a la máquina o a la estructura, en este caso. ¿Listo? Entonces los factores de seguridad, vamos aquí a este caso otra vez el mismo, miren, tenemos las fuerzas, tenemos el área, calculamos el esfuerzo, ya lo habíamos visto hasta acá. Miren la resistencia. Este valor sigma y es la resistencia del material, en este caso es acero. Entonces la resistencia del acero es de 250 megapascales. Y aquí este está sometido a 35 megapascales, por lo tanto, mire, su factor de seguridad es 7. Mire este de abajo, que es los elementos KC y EI. Como el esfuerzo es tan bajo, el factor de seguridad es 61. ¿Sí? Bueno, ¿hasta el momento hay alguna pregunta? ¿No? Ah, bueno. Entonces vamos a ver este ejercicio. Este, vamos a ver este nomás. Dice, cada uno de los 4 eslabones verticales tiene una sección transversal rectangular uniforme de 8 por 36 milímetros. Y cada uno de los 4 pasadores tiene un diámetro de 16 milímetros. Determina el valor máximo del esfuerzo normal promedio en los eslabones que conectan a los puntos P y D y los puntos C y E. Entonces, miren, están hablando de esta figura, de este elemento, de esta estructura, esto. ¿A qué se les parece esta estructura? Que parece como una guillotina, ¿cierto? Entonces, fíjense, esta estructura es este elemento BC, digamos ABC, está unido a través de
par de eslabones en cada uno de estos puntos. ¿Sí? Y está sometido a esta fuerza inicial. Esta es la fuerza externa que produce todos los esfuerzos. Esta, de 20 kilonewtons. Al aplicar esta fuerza acá, uno por la experiencia adivinaría que el elemento B va a estar sometido a tracción, mientras que los elementos C, E están sometidos a compresión. Entonces, me piden determinar el esfuerzo normal promedio en los eslabones que conectan los puntos B y D. Estos, o sea, en estos eslabones, estos eslabones pequeños, esos. Ah, ahí están conectados. ¿Listo? Pero en realidad son estos, ¿no? Ah, igual aquí en verde estos. Son dos acá, uno y dos acá. Uno y uno. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo más fácil aquí es agarrar el elemento A, B, D, sacarlo aparte, sacar el elemento A, B, D, y sobre él actúan estas fuerzas. Esta, la de 20 kilonewton. Aquí yo digo que este elemento BD va a estar en tracción, por lo tanto el elemento BD trata de jalar. Entonces coloco hacia abajo la fuerza BD. Y aquí al final yo digo que esto está en compresión, por lo tanto este va hacia arriba, la fuerza CE. Y aplico sobre el elemento ABD equilibrio, que es lo que nosotros sabemos hacer hasta el momento. Entonces, mírenlo acá. Sumatoria de momentos en C igual a 0 y calculamos el valor del elemento de la fuerza sobre el elemento BD. O sea, haciendo momentos sobre este punto. Después hacemos sumatoria de fuerza sobre el elemento, sobre el punto B acá y determinamos cuánto es el valor del FCE. Como ambos dieron positivos, significa que lo asumí bien, o sea, que el uno estaba en tensión y el otro está en compresión. Es decir, estos elementos se están estirando. Se están estirando. Mientras que estos elementos se están comprimiendo. Se están comprimiendo. ¿Listo? Y sobre esos elementos que piden calcular cuál es el esfuerzo. Entonces, como el área seccional es de 8 por 36 milímetros, pues el área seccional ya ya es rectangular. Aquí existe una condición especial y es que cuando el elemento está en tracción, como este, la parte que más sufre es esta chiquitica acá. ¿Por qué? Porque no está completa, porque el pasador le acaba de quitar un pedazo que es el mismo diámetro del pasador. Fíjense acá. Acá. Entonces, el esfuerzo sobre estos elementos sería la fuerza, que son los 32.500 newton, sobre el área, pero el área es doble, ¿no? En ambos casos es doble. Es doble porque son dos pasadores. ¿Listo? Para la misma fuerza. Perdón, dos pasadores, no, dos eslabones. No dos pasadores, dos eslabones. ¿Y cuál es el área? El área es rectangular de 8 por 36, dice allí, pero hace 36 hay que restarle el diámetro del pasador que le está haciendo aquí el huequito. O sea, esto quedaría así, el área, pero con el huequito acá. Esta sería el área que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Esta que se dibujó acá. Entonces, este es el área acá, de 0.008 por 0.036 menos 0.016. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué 0.0? Porque el área hay que meterlo en metros. Entonces, la base es 8 milímetros dividido entre 1000 da 0.008 metros. Estos son metros, estos son metros y estos son metros. A multiplicar metro por metro va a dar metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado me da pascales.
Entonces hago la división, la divido entre 1 por 10 a la 6 para que me den megapascales y me dan 101.5625 megapascales. Mientras que ya el que está en compresión, ya el área de aquí, el área que está sometida a compresión en realidad sería sin el pasador. Entonces se coloca el área completa. ¿Sí? Es decir, el área mínima no se encuentra, esta área mínima no se encuentra en el esfuerzo de compresión. ¿Listo? Por lo tanto, se determina completa. Entonces serían los 12.500 de la fuerza dividido entre dos veces el área y el área es completa, 0.008 metros por 0.036 metros. Como está en compresión, pues le coloco el menos. No es que el menos salga por allí, no. El menos yo se lo coloco porque sé que está en compresión. ¿Listo? Así más o menos se calcula. Ustedes después analizan como queda la grabación ahí, ustedes pueden buscar el pantallazo para que lo analicen, pero es muy parecido. Este es un tipo grúa. Y lo que hay que hacer es aplicar también equilibrio de cuerpos rígidos para determinar la fuerza y finalmente determinar cuáles son los esfuerzos. En este caso, cortante en pasador y de aplastamiento. Listo. Vamos al tema, porque este tema es largo, ¿no? De esfuerzo y deformación. Este tema de esfuerzo y deformación ya es el capítulo 2 acá, del libro. Recuerde que estamos haciendo un resumen. Si tiene alguna pregunta, por favor, la hacen. ¿Listo? Entonces, como ya habíamos dicho, cada vez que un elemento, en este caso un elemento, está sometido a una fuerza que produce un esfuerzo normal, es decir, esta fuerza P produce sobre ese elemento BC un esfuerzo normal, que es el que tenemos acá. ¿Sí? Cada vez que un elemento va a estar sometido a una fuerza, ya sea de tracción, como en este caso, o de compresión, el elemento va a estar sometido a dos cosas. Primero, al esfuerzo, ya sabemos cómo calcularlo. Un esfuerzo, en este caso, esfuerzo normal. Pero también está sometido a deformación. ¿Sí? Esa deformación, en este caso, vamos a hablar, la puedo tomar como deformación unitaria. Esa deformación unitaria se denomina épsilon. Este. Y es igual a ¿qué? A la deformación total sobre la longitud o la deformación instantánea sobre la longitud del elemento. Es decir, el elemento tiene una longitud L y sufre una deformación unitaria. Esa deformación unitaria sobre la longitud L es la deformación, perdón, y sufre una deformación. Esa deformación sobre la longitud L es la deformación unitaria epsilon. En ingeniería se utiliza para determinar la resistencia de los materiales el diagrama de esfuerzo de formación, carga de formación. ¿Listo? Y ellos funcionan de la siguiente manera. Entonces yo puedo decir, mire, puedo decir, puedo dibujar ¿cierto? Esta deformación en función de la carga P. ¿Sí? Cuando la carga P es cero, la deformación es cero. A medida que yo vaya aumentando la carga P, la deformación va aumentando. Yo aumento la carga P, la deformación aumenta. Aumento P, la deformación aumenta, etcétera. ¿Sí? Y llega un punto que aumento más la deformación, la fuerza, pero la deformación, perdón, aumento poquito la fuerza y la deformación me aumenta bastante. Aumento otro poquito la fuerza y la deformación me aumenta mucho más. Y aumento otro poquitico la fuerza y la deformación aumenta mucho más hasta que aquí falla el material. ¿Listo? Y eso donde se utiliza el laboratorio de resistencia de materiales para determinar precisamente la resistencia de los materiales. Entonces,
Allí ustedes van a ver en el libro el tema de diagrama de esfuerzo versus deformación de materiales. ¿Listo? En este caso yo estoy haciendo un resumen, ¿no? Ustedes tienen que leer. Porque acuérdense lo que vimos de factor de seguridad. En el factor de seguridad, el que va arriba es la resistencia del material. O sea, la resistencia última es la resistencia del material. ¿Cómo se calcula la resistencia del material? Mediante ensayos. ¿Qué tipo de ensayo? Ensayos de tracción o de compresión, dependiendo de la resistencia a la que usted quiera calcular. Por lo general son de tracción o de compresión. Aquí, el ejemplo que está acá esto es una máquina universal de ensayos. Esta máquina, no sé si ustedes la logran ver bien, pero allá en el libro está. Es una máquina universal de ensayos. Se llama universal porque en esta máquina yo puedo realizar muchos ensayos, ya sea tracción, compresión, flexión, resistencia de soldadura, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar del ensayo de tracción, como este. Para ello se utilizan unas probetas como estas. Estas ya están, esta está rota y esta está ya deformada. Pero las probetas son así. Por lo general son circulares cuando el material es un tipo barra. Son circulares, entonces se le hacen roscas a los lados y tiene unas medidas. ¿Quién da las medidas? La norma. Hay una norma, por ejemplo, las ASTM. ASTM. Para la resistencia a tracción, creo que es la ASTM E3 para materiales metálicos, como el acero, el aluminio, etc. ¿Listo? Entonces, fíjense, se construyen las probetas. Y fíjense que esta probeta está montada aquí, mírenla. Mírenla acá. Chiquitica que está acá, esta chiquitica es esta. Se montan, se enrosca y a la probeta se le coloca sobre un par de puntos que están marcados acá, se le coloca lo que llaman extensómetro. Extensómetro. Ese extensómetro va conectado a la computadora de la máquina y la máquina tiene unas celdas de carga. Entonces, la máquina ella misma va midiendo la carga, es decir, la fuerza. Ella va midiendo la fuerza a la que está sometido la probeta P y con el extensómetro me va diciendo cuánto vale la deformación. ¿Sí me explico? En tiempo real, él va tomando par de puntos cada vez. Entonces, esa carga, a esa máquina yo le digo, bueno, el área seccional de la probeta es redonda y es de diámetro tal. Entonces, la máquina automáticamente, apenas calcula la fuerza, apenas mide la fuerza, ella calcula el área y una vez calcula el esfuerzo, que es este. El extensómetro también le da la medida de la deformación. Entonces, en longitud calibrada original, por lo general, estos son 50 milímetros inicialmente. El extensómetro se coloca sobre 50 milímetros y ese empieza a deformar. Esa deformación, como yo ya le dije que la longitud inicial era 50, acuérdense lo que dijimos, ¿no? La L, que la unitaria es igual a la deformación sobre la longitud. Esta longitud son los 50 milímetros que yo ya le dije al computador, la máquina. Pero apenas mide esta y me calcula esta. Y mírela acá. Y es unitaria. ¿Por qué? Porque es milímetro sobre milímetro, entonces no tiene unidades. Por eso es unitario. Aquí esto no tiene unidad. En cambio, el esfuerzo sí. El esfuerzo en este caso, aquí está dibujado en KSI, o sea, en kilopascales. Perdón, en kilolibras sobre pulgada cuadrada. Pero puede ser pascales, o kilopascales o megapascales. Por lo general son megapascales. ¿Listo? Entonces, imagínense ustedes que se monta la probeta acá y se le da inicio a la prueba. Entonces la máquina empieza a estirar, a estirar, a estirar. Él va midiendo la fuerza, va midiendo la deformación y va calculando puntos de esfuerzo versus deformación unitaria. Y lo va colocando acá. Tan, 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 tan. Usted va mirando la pantalla de la máquina y él le va haciendo el gráfico. ¿Sí? Hasta que, en caso, mire, estamos hablando de materiales dúctiles. Los aceros son así, funcionan así. Ellos tienen bien marcaditas las diferentes áreas. Hasta que
rompe. Siempre inicialmente, antes de la resistencia a la fluencia, la relación que hay entre la deformación y la fuerza o el esfuerzo es lineal. Es decir, esto es una recta, para hacerme entender. En fluencia llega un momento en que hace esto. Entonces ya aquí ya no es lineal, ya ni siquiera hay que subir tanto la carga para que él se estire bastante. Hasta acá se le llama cedencia. Si yo paro el ensayo antes de que llegue aquí al sigma y, teóricamente bajo la probeta y le quito la carga, la probeta se vuelve a su longitud original. Es decir, estos 50 milímetros vuelven a ser 50 milímetros. Esta distancia entre este punto vuelven a ser los 50 milímetros. Si yo paro el ensayo después de ese punto, ya él no vuelve, ya no, ya la probeta sigue, queda así como está esta, queda estirada. Entonces, esta parte se llama cedencia. Aquí hay cedencia. Y ya aquí para adelante, pues peor todavía, porque esta parte, este área se le llama, del gráfico se le llama endurecimiento por deformación. ¿Por qué? Porque él se va estirando y llega un momento en que va requiriendo más fuerza para poderlo estirar, mírenlo. Y llega hasta un punto máximo que se llama esfuerzo último, sigma U. Ya a partir de acá, que él llega a algo parecido aquí, ya aquí arriba ocurre encuellamiento, este encuellamiento. Ya se va solito el material, ya la carga más bien empieza a bajar y él solito se va estirando hasta que rompe. Esto, a esta parte se llama estricción. La estricción es este encuellamiento. Esto en el caso de acero. En el caso de aluminio ya la cosa fluye también, pero es diferente. No se nota tanto en el gráfico las distintas áreas. En el caso del aluminio, mire, sin Y, acá, dice que ya no hay esto que hace acá en el caso de aceros, sino que él sigue derecho, derecho, derecho hasta que una última y empieza a bajar otra vez y rompe. De todas maneras, hay un sigma Y y hay un sigma último. La misma norma nos dice que cómo calcular el sigma Y. Entonces, hay un método que es el método de corrimiento del 0,2%, que es acá. Y en el 0,2% usted traza una línea paralela acá, a esta área que es recta, y donde choque, ahí es el sigma Y. Por ejemplo, acá, choca, donde se choca, ahí es el sigma Y. ¿Listo? Claro, la estoy dejando muy corrida, ¿no? Pero pega más arriba. Pero todo eso habría que leerlo en la norma. Eso ya es simplemente a manera de información, eso es lo que les estoy indicando. Por ejemplo, cuando usted va a probar lámina, la norma también dice que ya las probetas ya no son, si usted va a probar lámina, pues todas las probetas tienen que ser planas y ya tiene otras medidas. Y el ensayo es exactamente lo mismo. Entonces el área ya no sería circular, sino rectangular, de tanto de ancho por tanto de espesor de la lámina. El espesor de la lámina puede ser de, por ejemplo, 1 milímetro, 2 milímetros, 0,7 milímetros, etc. Pero el procedimiento es el mismo. En el caso, eh, bueno, eso también vamos a distinguirlo. En el caso de un material dúctil, fíjese cómo es que el material va estirando, va estirando, va estirando hasta que rompe, ¿no? Pero un material frágil, él no se nota, no se le nota mucho la deformación. Fíjense acá el diagrama de esfuerzo de deformación para un frágil. Y la ruptura en un material frágil, no hay diferencia entre la fluencia y la resistencia última. En cambio, aquí sí. ¿Sí lo ven? Y la ruptura de un material frágil es casi
Aquí se nota como si fuera plana, pero en realidad no es tan plana, ¿no? A veces falla plana, pero en diagonal, o sea, como si fuera un cortante. Y es esto, abrupta, es decir, usted no la va a venir cuando el material estalla. Bueno, o revienta en este caso. No estalla, revienta. ¿Listo? Se me olvidó mirarles acá las tablas. Estas tablas usted las encuentra en el mismo libro al final. Fíjense que está el valor de la resistencia última y está el valor de la resistencia a la cedencia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de materiales dúctiles como el acero, nosotros utilizamos es la resistencia a la cedencia. ¿Por qué? Porque se supone que cuando el material cede acá, en este punto, si llamo a cambiar de color para que vean dónde estoy hablando, en este punto, cuando el material cede acá, ya aquí para adelante se habla de que el material falló, porque digamos una estructura donde usted tenga el material pasa a la cedencia, pues la estructura queda deformada. Cuando usted le suelte la carga, la estructura ya va a quedar deformada y de todas maneras va a haber una falla. ¿Listo? Entonces, cuando el material es dúctil, como el acero, siempre se utiliza o se debe utilizar la resistencia para calcular el factor de seguridad. Acuérdense que el factor de seguridad, para acá, acuérdense que el factor de seguridad es igual a la resistencia sobre el esfuerzo, ¿cierto? Es decir, la resistencia al material, si el material es útil, se utiliza la resistencia a la fluencia. Y si el material es frágil, se utiliza la resistencia última del material. Porque si no, no. ¿Por qué? Porque el material, cuando es dúctil, el material siempre falla acá. Mientras que cuando el material es frágil, acuérdense que él siempre falla al final. Al final. O sea, le una blanca. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, eso está acá en el capítulo 2. Está todo esto explicado, paso a paso. ¿Listo? Y está la ley de Hooke, que era lo que hablábamos de la resistencia a la fluencia. Básicamente, resumiendo, la ley de Hooke me habla del módulo de elasticidad y me dice que mientras que estemos hablando del área en donde el material sigue siendo elástico, ¿sí? Es decir, acuérdense que hablábamos de que si le suelto la carga, el material vuelve a su forma original, mientras que el material sigue siendo elástico. En el caso de los aceros, por ejemplo, incluso el hierro fundido, todos siguen una misma línea al inicio, fíjense. Ya sea el hierro puro, la sola al carbono, el de alta resistencia y baja aleación, o el templado y revenido, todos tienen el mismo módulo de elasticidad. Es decir, ¿qué es el módulo de elasticidad? Que hay en la ley de Hooke dice que hay una relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria, en la K. Esa relación es el módulo de elasticidad. Ese módulo de elasticidad es la pendiente de esta recta. Es la pendiente de esta recta. ¿Listo? Entonces, para cada uno de los elementos también hay un módulo de elasticidad. Eso no sé si lo ven. Mira, aquí están las tablas. Y el módulo de elasticidad acá. Mira, pues. Dice que para los aceros es el mismo siempre, 200 gigapascales. ¿Verdad? ¿Listo? Entonces, nosotros sabíamos calcular el esfuerzo, pero no sabíamos calcular la deformación. Entonces, conociendo la propiedad del material, es decir, su módulo de elasticidad, yo puedo calcular fácilmente la deformación. La deformación del material
depende de que, de la carga que le aplique, de la longitud del material, del área seccional y del módulo de elasticidad. Estoy hablando de este procedimiento. Tengo un elemento sometido a una fuerza P. El elemento tiene una longitud L, tiene una área seccional A, y quiero saber cuánto se estira al aplicar la carga P. Entonces es igual a P por L sobre A por E. P, la carga, L, la longitud del elemento, A, el área seccional, E, el módulo de elasticidad. Entonces, a mayor módulo de elasticidad, menor va a ser la deformación. A menor módulo de elasticidad, mayor va a ser la deformación. A mayor carga, mayor deformación. A mayor área, menor deformación, etc. ¿Listo? Y si yo tengo varios elementos unidos, pues entonces hago la sumatoria. O si es el mismo elemento, pero con diferentes áreas seccionales, digamos que yo tengo este elemento acá, pero tiene varias áreas seccionales. Está sometido a la carga P. Pues yo tengo que hacer la deformación de este L1, más la deformación de este con L2, más la deformación de este con L3. Y esa daría el área, la deformación total, ¿no? El L1 tiene un área 1 seccional, el L2 tiene un área seccional 2 y el L3 tiene un área seccional 3. Todos tienen el mismo módulo de elasticidad, tienen diferente longitud y área, pero tienen la misma carga, en este caso. Yo hago una sumatoria. Recuerden que yo estoy resumiendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa acá? En este caso aquí tengo dos materiales distintos, pero con cargas aparte, entonces tengo que hacer yo hay cortes y demás. Vamos a llevarlo para aquí. Y se lo explico así para que ustedes lo solucionen allá después. Yo tengo un caso como este, y son dos varillas, de caso cilíndricas, tienen dos cargas, una de 40 kilómetros aplicada aquí en B y una de 100 kilómetros aplicada aquí en C. La varilla de arriba es de acero, con módulo de elasticidad de 200 gigapascales, tiene un diámetro de 60 milímetros, la de abajo es de latón, por un módulo de elasticidad de 105 gigapascales, un diámetro de 30 milímetros. Y nos piden determinar la deformación total. Entonces, para calcular la deformación total, yo lo que tengo que hacer es sumar la deformación de cada uno. Como tengo cargas aplicadas en distintos sitios, ya la fuerza no es la misma para todo, para cada elemento. Entonces tengo que hacer corte. Entonces yo hago corte acá, por ejemplo, hago corte aquí en B, y es este, y me voy de aquí para hacia arriba. Me voy de aquí hacia abajo, primero va a 40, y aparece la de 100, por lo tanto hacia arriba tiene que hacer, si yo hago sumatoria de fuerza igual a 0, para abajo hay 40 y 100, para abajo hay 140, para arriba tiene que haber 140. Por lo tanto, este elemento a veces lo metido en 140, con la fuerza 140. Cuando hago el corte aquí para ver a qué está sometido el elemento ED, lo traigo para acá, está el corte, y me voy por debajo. Aquí solo aparece la fuerza de P de 100 hacia abajo, por lo tanto tiene que no haber una fuerza de 100 hacia arriba. Por lo tanto, BC está sometido a una fuerza de 100. Y ambas en tracción, si ustedes se fijan, ambas en tracción. ¿Por qué? Porque aquí van dos hacia abajo, las reacciones hacia arriba. Aquí va una hacia abajo, las reacciones hacia arriba. ¿Listo? Si estas dos de 40 fueran hacia abajo, por ejemplo, o solamente la de 100 fuese hacia arriba, entonces sería 40 menos 60, menos 100, 60 y 60 hacia arriba, por lo tanto aquí sería 60 hacia abajo y este elemento estaría en compresión, no en tracción. Listo. Teniendo la fuerza sobre cada uno de los elementos, entonces yo aplico simplemente ecuación. ¿Sí? P sobre AB, sobre AP, 140. L de AB, ¿cuál es la longitud de AB? Es 1.5. El área de AB es un área de diámetro de 60 milímetros, entonces pi por el radio, que es 30, y como está en milímetros, lo paso a metros. 70 sobre m cuadrado, pi r cuadrado, aquí está el área. Y el módulo de elasticidad de AB, que es 200 gigapascales. 200 por 10 a la raíz.
el elemento BC está sometido a una carga de 100, entonces serían 100.000. La longitud de él es 1 metro. El área de BC es con el diámetro de 30, entonces sería pi por 15 por 1000 al cuadrado. El área. El módulo especial del aumento de la en 105 gigapascal, 105 por 10 a la 9. Hago cálculos, sumo y lo multiplico por 1000 hasta que me dé el milímetro. O sea, que cuadre porque la no cuadra. Que la tuya igual a eso. Ya lo compró, pero necesitas saber ¿Listo? Está mirando, es más grande. eso. Hablé con él y me dice que pues, ya estoy trabajando en eso. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? Y que Y ahora miren este caso. Este caso es una prueba que hemos la propiedad de tracción. Dice que le hemos dado una propiedad de tracción. Es una propiedad de tracción. Entonces dice, pero la propiedad que se muestra en la figura está compuesta de una variedad cilíndrica de acero, una pulgada de diámetro. Y por dos bancas de 1.5 pulgadas de diámetro. Los extremos, esos serían los que fueran los que irían roscados, son de 1.5 pulgadas de diámetro, mientras que el área que va a estar sometida al estudio, ahí es donde coloca el extensómetro, ¿de acuerdo? Es también de una pulgada de diámetro. ¿Listo? Nos da el módulo de electricidad y nos pide determinar la carga P, tal que la deformación total sea de 0.6 pulgadas. ¿Ustedes me están escuchando bien o ya hay mucho ruido? Siempre hay ruido. Sí, es que ya estaba solo, pero ya no. Voy a tratar de evitar un poquito. Entonces, fíjense. Entonces, yo tengo que dividir el elemento en 3. 1, 2 y 3. Pero aquí sí puedo decir que todos los elementos están sometidos a una sola carga, que es P, de tracción. FAB, FBC y FCD es igual a P, son iguales a P. Y esa es la incógnita. Ahora, las longitudes AB, BC y CD pues serían 2, 3 y 2. 2, 3 y 2. Las áreas, el área AB, el área BC y el área CD. ¿Sí? El área CD es dependiendo del diámetro. Entonces, por ejemplo, el área AB y el área CD son iguales porque tienen el mismo diámetro 1.5. Entonces, pi por 1.5 y es el diámetro de Dios, que es el radio. Ahora que es pi r cuadrado. Es pi por el radio al cuadrado por el módulo de electricidad. Bueno, perdón, me perdí. Esta del área igual a esta, pero esta área ya es diferente porque es de una sola pulgada. Y el módulo de elasticidad, que es el mismo para todos, 29 por 10 a la 6. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Qué hacemos acá? Hacemos cálculo y todo queda en función de P. Sacamos factor común P y lo que nos dé el factor común lo paso allá a multiplicar, perdón, ahí 0.00 y me da que P es igual a 9.534.3684 libras. Esa es la carga P para que la deformación sea de 0.002 pulgadas. Ahora, otra cosa que tiene la deformación correspondiente a la parte central BC. Entonces yo agarro este pedazo acá y le reemplazo P. Lo que me dio P lo reemplazo acá. Y me da 0.0012. O sea, la deformación de este pedacito es la mayor. Porque hace 0.012, o sea, el 60% de la deformación total. Es la de este pedazo porque tiene la misma.
Ya hablé con el man y pero la comisión. ¿Está este otro tipo de ejercicio? O con este. O con este. Para que sepa que yo no sé lo mismo. Mire, este ejercicio pide lo siguiente. Dice, para la armadura de acero, y una vez nos dicen L, y las cargas mostradas en la figura determinan las deformaciones de los elementos AB y AD. Si se sabe que sus áreas seccionales transversales son respectivamente 2.400 y 1.800 milímetros cuadrados. Es decir, nos pide calcular la deformación sobre estos elementos AB este, y AD este. Entonces, lo primero que hago, que una carga es una estructura simple de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Una carga, solo una carga central es una estructura simétrica. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Yo simplemente lo que yo calculo este ancho. Este ángulo está entre la menos 1 de 2.5, que es la altura sobre este 34, mira, 32 grados. Este ángulo es 32 grados. Simplemente aplico equilibrio de partículas en A. Aplicando equilibrio de partículas en A, yo asumo que la fuerza de AB va saliendo. Al asumir que la fuerza de AB va saliendo, yo asumo que AB está en tracción. Y asumo que la fuerza de AD también está saliendo. Y al asumir que está saliendo, asumo que también está en tracción. ¿Listo? Mire, digamos el cuerpo libre acá. Yo digo, bueno, como es simétrica, las reacciones aquí en Y son la mitad de la carga que hay en la mitad. Entonces aquí hay 114 y aquí 114. Entonces aquí hay AY 114 hacia arriba. Aquí está la AD hacia abajo y esta AD hacia arriba por la 32. Y entonces aplico equilibrio de partículas. Sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Y resuelvo. Resuelvo para AB y para AD. AB medio negativa. Quiere decir que AB está en compresión. Y AD medio positiva quiere decir que AD está en tensión. Hasta el momento todo esto es lo que ustedes ya sabían hacer. Que lo aprendieron en la fase 1 y 2. A partir de allí sí, bueno, sabiendo que la fuerza sobre AB es de compresión y es 215.2 kilonewton y la AD es en tensión, pues ahora sí me piden determinar cuál es el valor de las deformaciones. Para las deformaciones, acuérdense que es P por L sobre A por E. De sobre AB es menos 215.100 newton. La longitud AB ¿cuánto mide? Sería raíz cuadrada de 2.5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso da 4.6 metros. ¿Listo? No, porque son 2.5 esto, 4 esto, entonces está ahí, los triángulos, da eso. El área nos la dan, el área es de 2.400 por día a la menos 6 metros a la cuadrada, porque mire que están en milímetros al cuadrado, entonces yo debo dividirla en 1.000.000 para pasarla a metros cuadrados. ¿Listo? Y L nos lo están dando, que es 200 gigapascales, o sea, 200 por día a la menos. Y aquí me da. Al final termina uno siempre multiplicándolo por 1.000 para que le den milímetros. La información es muy pequeña. Y en este caso no se estira, sino que se contrae. Y en el caso de AD está en tracción. Al estar en tracción, 382.400 por la longitud de AD, que es aquí es 4, está en 504. El área es lo mismo, que nos da 1.800, entonces podría la mayor, porque ahora cuadrado. Y el módulo de elasticidad es el mismo, 200 podría la de. ¿Listo? Al final lo que me da el metro lo tengo que poner para que me lo den milímetros. Dice que se forman más o menos lo mismo.
más o menos lo mismo, pero resulta que las fuerzas son diferentes y las áreas son diferentes. En una estructura normalmente las áreas son las mismas. ¿Verdad? Estructuras diferentes. ¿Listo? Entonces, vamos con este ejercicio. Vuelvo e indico, o con este ejercicio. ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento? Por favor, ¿tienen preguntas? Buenas Bien, tardes, entonces doctor. después. Sí, señor. Dígame. Sí, una consulta. Sino que como tuve inconvenientes con el internet, me había que tenía una duda acerca del primer punto que usted había dicho acerca del tornillo del perno. ¿Cuál es la duda? Pues ya la resolvió. Tengo bien. Sí, ya, ¿Ya la tiene resuelta? sí, ya me quedó claro. Ah, bien. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Alguien tiene unas preguntas? ¿Está bien? Bien, entonces ustedes se van después a el capítulo 10 del libro y encuentran el tema de columnas. ¿Ya lo han leído? Entonces, la parte que ustedes deben estudiar solamente la parte relativa a columnas de Euler, con carga central, nada más, la primera parte. Ya. ¿Tienen alguna duda allí de este tema? ¿Alguien? Bien. Entonces, ya vamos a hablar de estabilidad de estructuras. Básicamente, cuando nosotros tenemos una estructura, imagínense ustedes que este es un elemento de una estructura. El elemento A es un elemento de una estructura cualquiera, así como lo podemos hacer tipo en el ejercicio. ¿Sí? Como esta estructura. Digamos que el elemento AB es una estructura, es un elemento como este mismo AB, como un elemento como este de J. ¿Listo? Está sometido a una carga que es o está en la misma dirección del elemento. Una carga P de arriba, por tanto aquí hay una reacción también hacia arriba P. Y este elemento se sometido a compresión, específicamente a compresión. Los elementos de los que estamos hablando solamente
está sometido a compresión. Pero al estar sometido a compresión, si el elemento es corto, no va a haber ningún inconveniente. Si la longitud de él es corta, no va a haber ningún inconveniente. Yo puedo determinar el esfuerzo sobre el elemento como igual a menos, porque la es de compresión, carga sobre aire, y listo. Y calculo factores significativos. Pero si el elemento es muy largo, pues llega al punto en que el elemento puede llegar al punto en el que el elemento es tan largo que él mismo empieza a pandearse. Entonces, eso pasa como cuando ustedes mismos han agarrado una regla, ¿cierto? Y la han tratado de doblar y ella se pandea. Le aplican la fuerza hasta que ella se pandea. Esa carga puede generar aquí una distancia. ¿Sabe qué? Además de que esa carga P produce una compresión, va a producir un momento, ese momento va a producir una fricción. Y puede llegar al punto en que el elemento falla muy por debajo de la resistencia del material. Por una carga P o por un esfuerzo muy por debajo de la resistencia. ¿Por qué? Porque en la realidad no va a fallar por compresión, sino va a fallar por pandeo, por flexión. Eso lo vamos a ver, el tema de flexión lo vamos a ver en la próxima fase, que es la fase 4. ¿Listo? Pero los elementos que vayan allí, los elementos que están sometidos a compresión, no vayan por lo general por esto. ¿Listo? Entonces, en este caso, el matemático suizo Leonhard Euler hizo un estudio y determinó una fórmula, que se llama fórmula de Euler, para saber cuál es la carga crítica, es decir, la carga de falla de este tipo de columnas sometidas, columnas llamadas columnas largas, sometidas a compresión. ¿Listo? Le hizo el estudio y llegó a la conclusión de que la carga crítica es igual a pi cuadrado por I por I sobre la longitud al cuadrado. Entonces, la carga crítica depende de qué? Depende de la longitud del elemento. Si ustedes se fijan, entonces, a mayor longitud, a ser elevado al cuadrado, mucho mayor, mucho menor va a ser la carga que se le puede aplicar. Y fíjense que aquí está el módulo de elasticidad. A mayor módulo de elasticidad, mayor carga, pero a menor módulo de elasticidad, menor carga se le puede aplicar. Y aparece aquí el momento de inercia del área seccional. Entonces, dependiendo del área seccional, que sea cuadrada, rectangular, redonda, etcétera, pues también está la carga crítica. Todo eso lo pueden ver ustedes allá en el libro. ¿Listo? Y entonces él inventó él nos dio esa ecuación, pero pues, vamos a... No, esa no, esta. Vamos para acá. ¿Listo? Él hizo esa ecuación en función de esta B. Esta ecuación en función de esta B. Cuando en donde ambos extremos están articulados, es decir, ella puede pandear aquí fácilmente. Y hay otros tipos de extremos en donde yo tengo que cambiar el valor de L por un L sub E. ¿Listo? Esta es la ecuación general para cualquier columna. Pero el L depende del tipo de extremos. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una columna como esta, que en un extremo es empotrado y en otro extremo es libre, LE equivale a 2L. Entonces, miren, ya en vez de LE, coloco 2N al cuadrado. Ahí va a ser peor porque
le voy al cuadrado ya no L, sino 2L. Entonces la carga se va a bajar, la carga crítica, o sea, la carga que le puedo aplicar a esa columna va a ser mucho menos todavía. ¿Que cuál? Que la que de extremos articulados, que fueron con la que se calculó la ecuación general. Cuando es extremos articulados, LE es igual a L, es decir, la que está. Cuando un extremo es encontrado y otro extremo es libre, como este, entonces LE es 0.7. Entonces ya los dos L tienen 0.7 L al cuadrado. Y cuando es una como esta, que ambos extremos están empotrados, y ya LE equivale a 0.5 L. 0.5 L cuadrado. Entonces, fíjense, aquí la que más iría a soportar sería esta, ¿no? Porque 0.5 a la elevada al cuadrado da 0.25 L, el cuadrado. El 0.7, pues 0.49 L cuadrado. Este da 4 L cuadrado. Y así. Es decir, a la que más se le puede aplicar carga sería esta última. ¿Bien? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Esas ecuación fue puesta en prueba. No, no puede ir. Acuérdense de la máquina universal de ensayos que yo les hablaba hace rato. Fíjense, esta es una máquina universal de ensayos, esta, pero inmensa, en donde se hicieron ensayos colocando columnas largas. Creo que la sección acá es cuadrada, creo que es cuadrada. ¿Listo? Y se probaron No, pero para determinar, obviamente, de L diferentes longitudes, ¿no? La longitud, esta longitud se fue variando de menor a mayor. Y se fue calculando para cada L cuál era la carga de falla. Y esa carga de falla es la misma carga crítica, la carga en la que rompe. Y se graficó. Esto fue real, ¿no? Esto es real, esto es real. Cada punto de estos es un punto que es una probeta. Una probeta llevada a la falla. ¿Lo ven? Entonces, miren. Y esto, aquí son columnas cortas. Fíjense que en el caso de las columnas cortas, la carga de falla está. El esfuerzo es igual a la resistencia del material. Es decir, cuando la columna es corta no hay problema. Simplemente el esfuerzo es igual a fuerza sobre área y salió. Cuando la columna es larga, de aquí para arriba, es en donde la ecuación de Euler coincide, y lo acá, coincide con el comportamiento real, puntos de falla. Por eso esta ecuación de Euler es válida para columnas largas. Entonces, obviamente, se pregunta, bueno, ¿cuándo se puede decir que la columna es larga? Bueno, en el libro aparece más adelante, aunque nosotros lo que vamos a ver es que vamos a asumir que la columna es larga, pero en el libro hay una parte en donde dice cómo determinar que la columna es larga. Más adelante. Por aquí más adelante, cuando hablan de diseño de columnas. ¿Listo? Y hay una parte que es columna intermedia, o de longitud intermedia, es que la ecuación de Euler no cuadra. Por lo tanto, la ecuación de Euler no se puede utilizar para columnas de longitud intermedia. Obviamente, para columnas cortas no hay que utilizar ninguna ecuación, simplemente es esfuerzo igual a fuerza sobre área. Pero para columnas de longitud intermedia pues, se necesitaría otra ecuación diferente a la de Euler. Y eso solo sirve para columnas largas. Lo que pasa es que en este curso vamos a tratar solamente con columnas, con la ecuación de Euler y vamos a asumir que la columna es larga. Pero si ustedes quieren leer más en el libro,
Ahí estamos. Y lo miran. Van a ver que hay una ecuación que creo que la acaban de indicar. Van a ver que hay una ecuación que creo que es la ecuación. Creo que es la ecuación de la secante. Ah, de Gleiss. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, ahí está. El Gordon ranking. Es una ecuación que se comporta exactamente, mira acá, exactamente como se comporta la prueba de la resistencia de los materiales. Esta es una ecuación general para cualquier tipo de problemas. Está en el libro, ¿no? Y bueno, hasta ahí lo que tenga que ver, lo que tiene que ver con columnas. Aquí está, la de Gordon Rankin. Y aquí hay un ejercicio que le pueden tomar allí el pantallazo para que vean la solución. Y básicamente este es de aplicar ecuación. Pueden revisar ustedes. No sé si tengan alguna pregunta al momento. Preguntas. Bien, entonces. ¿No hay preguntas? Nada. Bien, entonces podemos dejar aquí. Sí, tutor, esos son los ejercicios que más o menos saldrían en la evaluación. No, aquí no podemos hablar de que en la evaluación van a salir los ejercicios que están acá, o que porque no podemos decir eso. Es La decir, que idea son similares en a un eso. curso de este tipo de ejercicios es que
simplemente usted puede aplicar la teoría que se vio acá a cualquier ejercicio. Es decir, digamos, hablando, por ejemplo, de la teoría de equilibrio de partículas, pues se le puede aplicar equilibrio de partículas a cualquier ejercicio, como lo acabamos de hacer en el ejercicio, por ejemplo este. Acá, aplicamos equilibrio de partículas para resolver cuál es la fuerza que hay sobre cada elemento. O acá, o acá que aplicamos equilibrio de partículas. En este caso, el cuerpo rígido pues, sobre el elemento ABD para poder determinar cuál es una fuerza sobre cada elemento. ¿Listo? Ah, bueno, listo, tutor, gracias. O acá, por ejemplo. Que este sí les digo, tengan muchos, resuelvan ustedes ese ejercicio. Ojo con ese ejercicio. Redúcenlo bien. ¿Listo? Bueno, entonces, yo creo que si no hay más preguntas, podemos dejar allí. Una vez yo termine, apenas me descargue la grabación, y creo que la tengo que ya montarlas en YouTube porque no deja el Drive. Pero así como la vez pasada, yo la montaría allí. Voy a iniciar el acompañamiento. Aquí estaría montando yo Ahí tiene protocolo. la grabación. ¿Listo? Tengo cita de horas. Bueno, entonces muchas gracias por la asistencia y nos veremos entonces ya para el CIPA de la fase número 4 final. Bien, hasta luego.